¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Anabel Belloso, diputada del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. El placer es mío poder compartir con la población nuestros puntos de vista sobre los temas de interés en este espacio. Agradecerlo nuevamente, pues y ya lista para poder conversar. Muy bien, y comencemos abordando el tema del régimen de excepción. Recientemente una nueva prórroga fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Esta sí generó una discusión bastante interesante en el Pleno. Hubo muchas posturas en contra de los partidos que no votaron a favor. Bueno, yo aprovecho el espacio nuevamente para ratificarle a la población que como FMLN, claro que estamos de acuerdo en que debe combatirse el crimen. Claro que estamos de acuerdo en que debe combatirse uno de los flagelos que ha golpeado a lo largo de los años a nuestras familias, como son los grupos criminales que conocemos obviamente como pandillas, y que para eso obviamente digamos hay que hacer una acción integral de cara a esta problemática, y como lo señalamos desde un inicio, porque lo traigo a cuenta también como un antecedente, ya la semana pasada Nuevas Ideas a través de la Asamblea Legislativa pues prorrogaba un mes más esta medida por quinto mes, ¿verdad? Ya son 5 meses los que se estaría habilitando el régimen de excepción. Las preguntas que surgen alrededor de esto es por qué el gobierno, a pesar de haber tenido las herramientas suficientes desde el primer momento, normativa, una ley que se llama la ley de proscripción de pandillas, que da, digamos, facultades suficientes a las diferentes instituciones del Estado, específicamente en materia de seguridad pública, para combatir este tipo de crimen, este tipo de grupos criminales, de los delitos asociados con ellos, ¿por qué no lo hizo? Y ahora también otra de las preguntas pendientes que hasta esta fecha no tiene una respuesta, a pesar de haber pasado ya varios meses, es que estuvo detrás de aquella alza de homicidios donde 87 salvadoreños y salvadoreñas perdieron la vida. El gobierno debe esas respuestas. ¿Y por qué traigo este antecedente? Porque pareciera que ahora el gobierno, si no es suspendiéndole los derechos a todos los ciudadanos y las ciudadanas, no puede combatir el crimen, y eso es totalmente falso. Porque yo también siempre hago la reflexión, ¿verdad? Sabremos todos cuáles son los derechos que están suspendidos y por qué cuando nosotros señalamos el tema de la violación de derechos nos referimos específicamente en aquellos casos donde una medida de carácter excepcional, porque hasta su nombre lo dice, o sea, la Constitución es clara en cuándo, digamos, es oportuno o cuándo realmente, digamos, vale el que se apruebe por una mayoría que también está establecida en la Constitución, la suspensión de derechos que tiene a la base un régimen de excepción como el que ahora por quinto mes está, digamos, obligándose a la población salvadoreña. Y en este sentido, ya ni hablar siquiera de la legalidad, porque esto ya ni siquiera tiene sustento legal, sustento en la Constitución, porque las causas que se supone originaron la petición del régimen aparentemente están controladas, o al menos eso es lo que dice el gobierno, en el sentido de que ya hay una serie de capturas, el tema de los homicidios, según ellos hay muchos días que registran 0 homicidios, aun cuando el manejo incluso de esta información por parte de las autoridades es tan discrecional que uno ni siquiera tiene una confianza plena en lo que dicen sea realmente lo que está sucediendo en el territorio. Ahora, ellos dicen que van a mantenerlo hasta que el último miembro de estructuras criminales sea capturado. O sea, no es hasta controlar la situación en general, sino hasta que el último miembro de pandillas esté en la cárcel. Y para eso tienen otras herramientas, o sea, no es necesario, y es aquí el fondo del asunto, para que la población también pueda entender por qué nuestra posición, que nada tiene que ver con esa voz oficial o el discurso oficial que se repite también en la Asamblea Legislativa a través de los diputados de Nuevas Ideas, cuando dicen que no votamos es porque estamos defendiendo a los grupos criminales o porque estamos del lado de las pandillas. Eso es totalmente falso.
lo he desmentido, he dado una posición categórica al respecto y hoy aprovecho nuevamente a decirlo. Es falso. El señalamiento y los cuestionamientos que hacemos es que no es cierto que se necesite el régimen de excepción para seguir combatiendo el crimen. Si querían fortalecer la ley a través de reformas al Código Penal, que lo hicieron, a través de la misma ley contra pandillas, podían hacer modificaciones para fortalecerla, lo podían hacer, pero no es únicamente el tema de que si no hay régimen de excepción, entonces no pueden realizar capturas. Eso es totalmente falso y es lo que deberían de estar explicando y transparentando, que realmente cuáles son los intereses detrás de seguir manteniendo una medida que es excepcional, hacerla prácticamente generalizada, quién sabe por cuánto tiempo más. Y lo que está aquí como, digamos, un tema delicado y que ellos le tratan de bajar o de restar importancia, calificándolo como un margen de error o como daños colaterales, como decía el vicepresidente hace unos días, es esa cantidad de personas inocentes que nada tienen que ver con las pandillas, que nada tienen que ver con el crimen y que están de manera injusta guardando prisión, a las que no se les está garantizando un debido proceso, sus garantías procesales y constitucionales, y que están ahí quién sabe hasta cuándo, porque es mentira que en esas audiencias que hacen tan numerosas se vaya a poder aplicar una pronta y cumplida justicia a esta gran cantidad de personas. Las autoridades han dicho que de Cristosal han dado un informe de 2.400 acusaciones, dijeron acá en el programa, contra las autoridades por detenciones sin una orden de captura, que es lo que favorece un régimen de excepción o estaría permitiendo. Sí, te llevan ni siquiera sin decirte el motivo en un primer momento y luego por cualquier cosa, que además viene este tipo de medidas a reforzar estigmas sobre grupos poblacionales vulnerables que no necesariamente es gente que está involucrada en las pandillas o en grupos criminales. Y en este caso son datos que se tienen de aquellas personas que, digamos, se animan a denunciar, tienen el valor de acudir a un lugar donde pueden recibir cierto apoyo para llevar adelante una denuncia, pero hay muchas más que por los mismos temores y otras realidades, obviamente, no se atreven a denunciarlo, no lo hacen público. Y entonces ahí uno dice, ¿es este un margen de error? Es ahí donde no cabe, ¿verdad?, que sigan pagando justos por pecadores en una medida tan amplia y generalizada. ¿O es el gobierno entonces incapaz de poder implementar un verdadero plan que se focalice y se concentre en atacar primero las causas de la inseguridad en el país, que tienen también a la base otros problemas estructurales, pero a los que este gobierno no les está prestando atención? Hay algunos que dicen que la cantidad de capturas comparadas al inicio del régimen de excepción ha bajado. Ya no son tan masivas como se había estado viendo en algunas colonias y barrios. Eso sí, por un lado, y lo otro también, que el tema de la publicidad, ¿verdad? Yo creo que no es correcto y lo hemos condenado, que se haga un uso desde la perspectiva de propaganda gubernamental o desde la publicidad gubernamental, que ya sabemos que pues se gastan millones ahí, que incluso hace poco se registraba que en 6 meses se acabaron lo que estaba presupuestado para el año. Que sea abordado desde ese punto de vista, porque el tema de la inseguridad, si bien es cierto, uno de los ejes que tiene que atacar es el combate frontal, pero no solo excusado bajo un régimen de excepción, porque entonces este gobierno es incapaz, y lo que decía que tenía bajo el plan control territorial, ¿qué pasó? Eso tampoco lo ha explicado. Entonces el plan control territorial solo fue un tema también de propaganda para pedir recursos, porque se asignaron recursos millonarios, incluso desde la Asamblea Legislativa anterior, aunque ellos siempre dicen que la Asamblea Legislativa anterior fue una piedra de tropiezo, que no apoyaba. Eso también es falso, porque hay muchas cosas que se votaron a favor en aquel momento, y incluso en este tema hubo aprobaciones en materia de seguridad. Y entonces, ¿qué pasó? Y además también vamos a seguir cuestionando la incoherencia que existe entre el discurso, la publicidad, la propaganda, y cuando se ha conocido a través de algo que parece ser un secreto a voces, los señalamientos que hay de los vínculos, las relaciones, los acuerdos, quién sabe qué,
en torno a funcionarios de este gobierno con líderes de estos grupos criminales, líderes de las pandillas. ¿Ustedes creen que el gobierno ha dejado de lado el plan control territorial y se ha enfocado en el régimen de excepción únicamente? ¿Sienten eso? Pues pareciera que así es. Es que incluso en lo que debía ser el informe del tercer año de gobierno, el 1 de junio, ya casi vamos a 2 meses de eso, todo giró en torno a este tema. ¿Y qué pasó entonces con lo que ellos decían que era exitoso en el marco del plan control territorial? ¿Qué era entonces realmente lo que de fondo había hecho que, al menos desde los datos oficiales, se reflejara una disminución en los homicidios, aunque sabíamos que a la par iba otra estadística, ¿verdad?, de un problema grave que todavía sigue siendo una realidad en los territorios, en las comunidades, de las desapariciones. Entonces, es bien incoherente, ¿verdad?, que todo se centra en esto y que pareciera que no hay otra forma de ir detrás de los criminales, cuando el gobierno, hace algunos meses, de marzo hacia atrás, hacía alarde del supuesto éxito que tenía él, y lo hago así entre comillas porque realmente nunca nadie supo realmente el contenido. Y yo no hablo de que había que revelar las estrategias de seguridad, porque eso obviamente, claro, únicamente lo que se conoció siempre fue el requerimiento de fondos sobre algunas peticiones puntuales y que ni siquiera tampoco a esta fecha, por ejemplo, han rendido cuentas de cómo han utilizado esos recursos. Entonces, es, digamos, bien irresponsable que el manejo de un tema tan complicado se dé así y sobre todo también dejando de lado problemas como la pobreza, la desigualdad, que sabemos que son la raíz de este tema. La prevención, que hacen también a la par para las juventudes, las mujeres, grupos poblacionales que son tan vulnerables y que necesitan también una atención directa del Estado a través de políticas públicas o a través de leyes. Porque el tema de la inseguridad, ellos dicen que prácticamente lo están encajonando únicamente en este tema del régimen. Ahora, nuevas ideas ha mencionado el presidente de la Asamblea en la última sesión plenaria. Decía, los partidos que no han votado, concretamente Arena y FMLN, ha sido un señalamiento, dice, cuando estuvieron gobernando no hicieron nada por este tema y ahora dice que se necesitan los votos, no lograron controlar la inseguridad o el accionar de las pandillas y ahora no quieren votar, es decir, no quieren dotar de recursos para ello. Sin duda el tema de la inseguridad es un problema, digamos, y lo mencioné al inicio, que en los últimos años, décadas, ha golpeado fuertemente a la población, pero también es falso en esa afirmación que hace el presidente de la Asamblea, donde generaliza de que nunca se hizo nada. Durante las gestiones del FMLN hubo esfuerzos conjuntos, incluso de manera amplia con diferentes sectores, espacios multidisciplinarios, donde traigo a cuenta el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde participaba obviamente el gobierno a través de sus diferentes instituciones, pero ahí estaba también la academia a través de las universidades, había representación de las iglesias, había representación de organismos internacionales, de organizaciones sociales, aportando para poder construir realmente una ruta que permita que en algún momento podamos decir que en El Salvador hay garantía de seguridad ciudadana. Porque si no, ahorita, en este enfoque únicamente desde la vía de las capturas, donde ya hice el señalamiento que hay muchas personas que sin deber nada, sin tener cuentas pendientes con la justicia, están ahí. ¿Qué pasa con esos otros problemas que derivan en la crisis de inseguridad? No están siendo atendidos. El gobierno, ¿qué está haciendo en materia económica? Cuando hay datos de la CEPAL o del Banco Mundial, por si no gusta mucho también a veces el tema de la CEPAL y los datos que pueda dar, donde el retroceso en materia económica y en materia de desigualdad es grave. Hemos ido hacia atrás 8, 9 años. Y justamente en el enfoque de los gobiernos del FMLN, y yo voy a decir, no voy a ser irresponsable tampoco en decir que lo habíamos solventado, no, porque quien obviamente lo vive, ha estado asediado en el territorio, sabe pues y conoce también las intervenciones que se pudieron realizar en ese momento durante nuestra gestión, donde el tema del combate existió, incluso hubo medidas que fueron también cuestionadas en aquel momento que tenían a la base las medidas extraordinarias. Yo estoy segura que la población se recordará,
pero obviamente eso también llevaba otro abanico de política pública implementada desde los territorios, porque la gente obviamente lo demandaba y necesita tener otras condiciones que le den también esa seguridad ciudadana que todos y todas aspiramos. Entonces, no es cierto que no se haya hecho nada. Hubo disminuciones considerables de días donde, claro, el índice de homicidios era alarmante, pero se fue avanzando y disminuyendo. Hubo días también durante esos periodos donde no hubo homicidios. Las cifras estaban actualizadas de manera permanente. Vamos a hacer una pausa Sí, y continuamos abordando el tema, por favor. Acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Anabel Belloso, diputada del FMLN. El gobierno, en muchas ocasiones, Anabel hace alusión a la tregua entre pandillas, responsabiliza al gobierno de ese momento a que el intento o la tregua que se buscó, lo que uno que hizo fue fortalecer a esas estructuras con dinero y con armas. Sí, es un señalamiento que cuando va dirigido a los exgobiernos sí lo toman en cuenta, incluso hacen referencia o toman como, digamos, fuente, ¿verdad?, de la información a medio digital que cuando les hace el señalamiento a ellos o saca a la luz investigaciones periodísticas de este gobierno relacionadas al tema de los vínculos que tienen sus funcionarios con líderes de las pandillas, como incluso, según estas investigaciones, uno de los funcionarios ayudó a que una de estas personas saliera del país, y eso digamos que es lo que hemos conocido a través de estas investigaciones, pero también hay acciones concretas que están a la vista que dejan entrever qué es lo que está detrás, o sea, la duda, porque al final que se oponga, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, que está conformada por magistrados y magistradas impuestos por este gobierno a través de sus diputados de una forma ilegal, dando un golpe a la Corte Suprema de Justicia el año pasado, el 1 de mayo, que se opongan a la extradición, por ejemplo, de líderes o de cabecillas de las pandillas que están siendo requeridos por la justicia en otros países, pues también uno dice, entonces, ¿de qué lado están? Si por un lado están diciendo que están combatiendo el crimen, ¿verdad?, pero por el otro están protegiendo a los líderes y a los cabecillas de estas estructuras. Y hay una realidad en el territorio, en las comunidades, cuando uno visita los diferentes municipios, en mi caso principalmente del departamento de San Salvador, pero también en otros lados, la gente le expresa a uno que no es cierto que la situación esté bajo control, que no es cierto que el tema, por ejemplo, de la extorsión se haya eliminado. El problema sigue y por eso seguiremos cuestionando cuál es el plan realmente en torno a todo este problema de la inseguridad. Y en este caso específico de los señalamientos, miren, si investigaciones hay, ¿verdad?, de los casos señalados de gobiernos anteriores, incluso de las gestiones del FMLN, ahí van en curso. Pero es una total incongruencia e incoherencia de parte de Nuevas Ideas, empezando desde el presidente, sus funcionarios y también ahí en la Asamblea Legislativa de quienes se vuelven repetidoras de ese discurso, sus diputados, no asumir, digamos, cuando se tiene estos señalamientos de manera transparente y de cara a la población, una posición, porque pareciera que con no hablar de eso, el tema va a desaparecer, así como mandan a la gente a que no vea la gráfica o a que el tema del alza de los precios es un problema psicológico, creen que al no hablar de este tema, la cosa va a desaparecer y el tema está ahí y no es de ahora. Los señalamientos alrededor de los posibles acuerdos, pactos y quien sea, que sea lo que sea que esté detrás de este tema, entre el gobierno, sus funcionarios y estos grupos criminales, las pandillas, es un tema que se ha señalado desde el inicio. Y al menos por transparencia y por respeto a la población,
este gobierno debería de dar una posición. ¿O qué pasó entonces en torno a esa alza? Y lo dije hace un momento, que fue lo que, digamos, se utilizó como uno de los argumentos para pedir el régimen de excepción en el fin de semana de marzo, donde 87 vidas fueron arrebatadas, ¿verdad?, de salvadoreños y salvadoreñas en el marco de un fin de semana que realmente llevó dolor a muchas familias. Pero nada se ha dicho, o ya capturaron a las personas que realizaron esos homicidios, tampoco lo han informado, porque a raíz de eso es que el gobierno prácticamente de manera tácita asume que es incompetente, que es incapaz de manejar una situación, porque un régimen de excepción, que es como, digamos, una medida de última instancia, se toma en casos en los que el gobierno dice, no, yo ya no puedo de ninguna forma, me voy a ir a suspenderle los derechos a toda la gente, aun cuando eso sea llevarse de encuentro a muchas personas inocentes. Hace algunos días vimos una concentración de familiares, de personas detenidas bajo el régimen de excepción que partió de la Plaza Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial. Buscaban entregar un documento en el cual aseguraban que había algunas detenciones arbitrarias y algunas violaciones a los derechos humanos y están reclamando algunos un habeas corpus, diferentes instancias, tanto en la Fiscalía, en la Corte Suprema, en la Procuraduría, en diferentes instancias para conocer los casos de sus familiares. Sí, y miren, acá no hemos tocado el tema de las muertes que se han dado también de forma muy irregular, sin esclarecerse dentro de los centros penales, donde algunas familias han manifestado que los cuerpos de las personas, de los familiares, pues presentan signos de tortura, de golpes, o sea que la causa de muerte que tal vez le registran en autopsia pueda que no sea esa. Entonces la población y en casos específicos como estos tiene derecho también la familia a esclarecer esas situaciones. Y miren, acá es lamentable que también se generalice este tipo de expresiones, como de decir, no, son las mamás de los pandilleros. Miren, hay casos que son visibles, pues, donde las personas, incluso de estas personas que han sido y que han perdido la vida a manos del Estado, porque al final cuando están dentro de una prisión son responsabilidad del gobierno, donde la expresión ha sido masiva de acompañamiento, por ejemplo, a los entierros, a los funerales, nada menos un caso en Jutiapa, recuerdo yo que es el que creo que es más reciente, donde hubo una manifestación de acompañamiento a las familias por la pérdida de su ser querido en manos del gobierno, en manos del Estado. Entonces, estas personas tienen el derecho, ¿verdad?, de que se les dé primero atención a su demanda y que no se les estigmatice generalizando, porque miren, ese día de la plenaria de la semana pasada hubo algunas participaciones en el pleno que realmente dejan mucho que desear, viniendo de un funcionario o funcionaria pública donde obviamente no podés generalizar y decir que todas las personas que salen a manifestarse, o como hubo también la intención en el marco del 1 de mayo de desmovilizar una expresión que además tiene un carácter histórico de reivindicación de derechos laborales, diciendo que era la familia de los pandilleros que iban a salir a marchar. Es lo mismo que vemos replicado en el discurso oficial, en el discurso del gobierno, ante expresiones como esa. Claro, la población, digamos, aspirando a que la institucionalidad funcione de manera independiente, que haga valer los derechos de la población, que cumpla su rol que está facultado a través de la Constitución o de sus mismas leyes orgánicas, acude a las instituciones, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, interponer los habeas corpus ante otras instancias, a la misma Fiscalía, dependiendo donde ella cree. Lo que pasa que ahora también hay una realidad. La institucionalidad de nuestro país ha perdido ese carácter independiente, ha perdido esa, digamos, fortaleza que se venía construyendo, que no era perfecta, obviamente, pero que después de la firma de los acuerdos de paz se venía procurando consolidar una institucionalidad que actuara acorde a su mandato de ley, acorde a la Constitución, pero ahora sabemos que quienes están en esos espacios son funcionarios que han sido impuestos por el gobierno actual para cumplir una agenda diferente, no la agenda de los intereses de las grandes mayorías. ¿No han resuelto algunas de esas peticiones que han presentado los familiares? Que yo sepa hasta la fecha, no. E incluso es muy triste cuando uno ve realidades, ¿verdad?, en el territorio de principalmente mujeres
en este caso que ya tal vez ha tenido lugar la audiencia inicial, la primera audiencia del familiar que está detenido y que habiendo presentado todos los arraigos, personas que tienen trabajo o que son estudiantes, que tienen su familia, que comprueban que no tienen nada que ver con estas estructuras criminales, siguen ahí, no se les resuelve. Y miren, eso es también una afectación directa a la vida de la gente, al récord de esas personas, porque al final queda un antecedente que les marca y que les va a imposibilitar en el futuro incluso tener acceso a un empleo y otras cosas más. Ya no se diga la realidad de la crisis económica que ahora golpea. Uno ve el tema del Bajo Lempa, por ejemplo, donde se estigmatiza a las comunidades de manera generalizada, y ahí hay lugares donde prácticamente se han llevado a todos los hombres, dejando a las mujeres en los hogares con la carga económica únicamente ellas de su hogar, y además el agregado de tener que gastar, por ejemplo, en movilización para ir a ver dónde está su familiar, dónde está su compañero, su esposo, su hijo, donde además tienen que gastar en lo que les tienen que dar, ¿verdad? A ellos en estos kits que venden, que no es poquito el costo. Y además otros que, pues al no tener opciones, recurren a buscar a un abogado. Entonces hay una realidad en torno a todo este tema que lo que yo le pido a la población es justamente no verlo desde la perspectiva, que si votás sos malo, que si no votas sos malo porque estás del lado de las pandillas. No, hay un entramado también de una realidad en torno a esto que no justifica que te suspendan derechos generalizados a todos y todas, y que además eso sea para violentarle derechos a gente que nada tiene que ver con el crimen, para perseguir el delito. El gobierno lo puede hacer sin necesidad de estar bajo un esquema de régimen de excepción. Pero han llevado esta discusión hacia ese punto en las redes sociales, es decir, si defendes, si apoyas la marcha o algún tipo de cuestionamiento, estás apoyando las pandillas. Y es el tipo de dicotomía a la que este gobierno siempre hace alusión alrededor de temas tan delicados y complejos como este, y además este tiene a la base tantas situaciones que son delicadas y son irresponsabilidades que lo manejen desde esa perspectiva. Miren, al final en el tema de las redes, pues sabemos que se desata una serie de situaciones que a veces uno ya ni sabe, porque al final se esconden detrás de perfiles falsos, pero que sean voces oficiales, además de funcionarios públicos que tienen una responsabilidad, quienes se pongan a repetir mentiras, desinformen a la población, eso no es aceptable. O sea, no es aceptable que venga un debate, o sea, que no se haga un debate, ¿verdad? Realmente del tema sobre la base de argumentos. Porque si la gente escucha en la plenaria, en los días que se ha aprobado esto, no hay realmente, digamos, vaya, esta es la base legal, por esto nos vamos, por eso todavía es válido que lo sigamos prorrogando, aun cuando la Constitución es clara en decir, digamos, cuáles son los criterios sobre los que se debe aprobar una medida como el régimen de excepción. No, ahí siempre sale el discurso cargado de odio, de mentiras y de desinformación. Entonces, han llevado el debate en la Asamblea Legislativa a un nivel tan bajo que lastimosamente, digamos, no es lo que la población merece ni lo que la población espera. Un espacio donde debe privilegiarse las discusiones sobre el argumento, sobre ideas, debatir, y si vos no estás de acuerdo con algo, pues sobre argumentos, rechazarlo o admitirlo si es que estás de acuerdo. No, eso ya no se da, y en este tema que es tan sensible no ha sido la excepción. Por eso vemos a veces unas publicaciones o algunas declaraciones que están cargadas de ese tipo de mentiras y de desinformación, que la población no merece eso. El llamado también en esto es a la población a siempre informarse desde diferentes vías. Yo no le digo a la gente que me crea a mí a ojos cerrados, sino que vaya y compruebe, que haga comparación incluso de la información, de los datos, y así generar su propio criterio, porque al final, si no, se vuelve a caer en lo que el gobierno quiere, que crean ciegamente en él, que solo por ver digamos, un titular en alguna página que ya sabemos que son de propaganda del gobierno, ya con eso la gente dice que es verdad, cuando en el fondo no hay argumentos, no hay realmente justificaciones para lo que se esté, digamos, hablando. Y en este caso,
lo hemos señalado, es lamentable, condenable que se tome, digamos, desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que es uno de los problemas que la población sigue identificando como algo que le afecta en el día a día. Ahora el tema económico, digamos que ha pasado quizás a primer lugar, ¿verdad? El desempleo, la crisis económica, el alza de los precios, el alto costo de la vida, pero el tema de la seguridad sigue estando ahí como uno de los problemas que afecta a la gente en los territorios, en las comunidades. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Anabel Belloso con nosotros esta noche, diputada del FMLN, y hay otros temas también que queremos aprovechar a abordar con ella. Por ejemplo, la posibilidad que está manejando, no hay una petición concreta, hay que decirlo, y el presidente de la República tampoco lo ha manifestado en sus redes sociales o él en alguna declaración, pero se maneja la probabilidad, por lo menos en algunos diputados lo han mencionado, la reelección del presidente, incluso con ese mismo estudio a la Constitución, con lo que resolvió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos el debate está. Bueno, creo que la alarma se enciende sobre todo luego de esa resolución que emite la sala impuesta por el gobierno a través de sus diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa el primer día de este periodo de la legislatura actual. Sabemos que a través de ese golpe al órgano judicial se hace una conformación de la sala que dentro de sus primeras resoluciones emite una que nada tiene que ver, incluso cuando uno hace revisión de todo y le da seguimiento a ese caso específico, nada tiene que ver la petición inicial, pero la resolución terminó concluyendo en que una interpretación, ¿verdad?, a la Constitución donde se dice que sí se habilita la reelección presidencial inmediata, cosa que es totalmente inconstitucional, ¿verdad?, y que venga del espacio que se supone que debe deliberar sobre la última interpretación de nuestra Constitución, una resolución como esta, es obviamente una señal de que el mandato estaba dado para emitir este tipo de resoluciones, por eso estaban ahí, pues para cumplir esa agenda. Hay que recordar que la Constitución nuestra es clara en más de un artículo, ¿verdad?, en establecer la prohibición de la reelección inmediata de quien esté ocupando el cargo de presidente o presidenta. Y es así, en uno de los artículos hasta dice, no podrá pasar ni un día más de lo que establece el periodo para el cual fue electo. Y he escuchado unas interpretaciones que dice, sí, pero si 6 meses antes deje el cargo para que pueda asumir a alguien más y esta persona ya pueda ostentar el cargo, ¿es válido o no? Miren, para interpretaciones hay una gran variedad, pero acá hay que tener en cuenta el espíritu que tuvo el constituyente en el momento de incorporar estas disposiciones, que además no son de las que se van a modificar así tan fácilmente, están en un marco que además fue, se puede decir, validado, ratificado con la reforma más amplia que ha tenido nuestra Constitución, que se da en el marco de la firma de los acuerdos de paz. ¿Y por qué? Esto es lo importante. Miren, no debemos perder de vista el contexto histórico, de dónde viene El Salvador y el por qué existe este tipo de prohibiciones en nuestra Carta Magna, que es la ley primaria que tenemos como salvadoreños y salvadoreñas, que obviamente requiere nuevas incorporaciones de derechos, avanzar, pero en materia de esta prohibición es clara. En el pasado, en nuestro país, existieron gobiernos, dictaduras militares que se perpetuaron en el tiempo, ¿verdad?, incluso bajo esquemas donde desarrollaban elecciones fuera de toda regla, o sea, donde había fraude electoral, y ahí está la historia. Y por eso mismo se retoma esta medida para que se prohíba este tipo de situaciones, porque al final termina, digamos, propiciando otro tipo de problemas.
no hemos hablado, pero hay un tema que es importante, o sea, ante tanta violación de derechos que está haciendo este gobierno, ante el retroceso marcado en materia democrática, ante abusos en materia del uso de los fondos públicos que ya están señalados, por ejemplo, de casos de corrupción, tantas situaciones que ya están en torno de esta gestión del gobierno actual, que obviamente debe de tener interés, por ejemplo, de continuar para evitar que esto pueda ser conocido como se debe, ¿verdad? Ya que hay un retroceso también en materia de acceso a la información pública, por lo tanto, no se puede avalar. Yo considero que aquellas interpretaciones que a veces tratan de matizar, pues habría que escucharle más a fondo los argumentos, ¿verdad? Y el por qué, pero para mí la letra en la Constitución es clara al respecto y no se puede avalar. He estado viendo también algunas reacciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otras en la cual han estado insistiendo en el tema de quien tiene la última palabra es la Sala de lo Constitucional y si la Sala ordena se tiene que ejecutar. Así he estado escuchando y lo adecúan al tema de la reelección. Mire, bien, eso también es muy preocupante porque casi de manera inmediata se tuvo, ¿verdad?, de conocimiento público un comunicado que después se supo que era avalado por 4 de los magistrados propietarios que ahora forman parte del organismo colegiado de la máxima autoridad electoral, diciendo que iban a cumplir esto. Miren, eso es una cosa inconstitucional y que venga la máxima autoridad electoral, porque ellos son máxima autoridad en materia electoral, deben ceñirse bajo la normativa electoral, que no solo es el código, la ley de partidos políticos, las normas que existen para las candidaturas no partidarias, no, la Constitución es la que marca primero toda esta normativa que desarrolla ya otros aspectos. Y ahí está claro la prohibición. Y en este caso, creo que ese ha sido un debate en otros momentos, porque la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, y ese carácter tiene de tribunal también. Entonces ahí tiene digamos, las facultades necesarias para poder decir si se debe llevar adelante algo, si es que se da, ¿verdad? Porque ya muy bien decíamos, pero pareciera que sí, porque se está trabajando incluso desde la percepción, desde la opinión pública, un escenario donde se dice que se aclama este tema, ¿verdad? Porque hemos visto incluso este tema del turismo legislativo aplicado para esto específicamente, donde ha habido algunas actividades en torno a la petición, tratando de generar también como un colchón desde la opinión pública, pero yo invito a la gente a que haga justamente la reflexión del por qué, y que en otros momentos, cuando ha habido incluso este tipo de escenarios donde se han tratado de hacer reelecciones, pues es la misma gente la que al final ha dicho no, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que en nuestra normativa está claro, no hay por dónde buscarle otro lado, otra salida, la prohibición es expresa en más de un artículo, Ahora, en cuanto a la próxima elección, ¿cómo está el FMLN? ¿Hay un FMLN que está dividido? ¿Hay un FMLN que está unido? ¿O cómo va de cara a una próxima elección? Y esto es importante preguntarlo en el sentido que podría ser una elección muy decisiva. Si se fortalece el partido, o bueno, prácticamente podría desaparecer con representación legislativa por los resultados obtenidos. Bueno, yo debo reconocer a nuestra militancia, esa militancia que se mantiene firme desde los territorios, desde los diferentes municipios de nuestro país, que tiene esa disposición de seguir luchando desde los diferentes escenarios que como FMLN pues asumimos. Luego también de la firma de la paz, la lucha electoral es una de las formas de lucha que tenemos como partido y que nos ha permitido estar en los diferentes espacios, y para eso obviamente también nos estamos preparando. Hay en algunos momentos diversidad de opinión o de criterio quizás, y eso es lo que ha sido más evidente quizás desde la Asamblea Legislativa, obviamente, desde nuestro grupo parlamentario, de cómo enfrentar el momento, de cómo posicionarte alrededor de ciertos temas, pero la militancia es clara, la militancia tiene claridad del momento, de contra qué nos enfrentamos, y en este sentido, cuáles son los intereses que defiende el gobierno de turno, que solo responden a los intereses de un pequeño grupo, ¿verdad?, de poder económico que está buscando consolidarse a través también de estos espacios de toma de decisión,
que son espacios desde la presidencia, desde la asamblea, desde lo local, y que está dejando sin resolver los problemas y las demandas de la gente. Ahí es donde está el reto que obviamente tenemos como partido en un proceso de fortalecimiento interno, en este caso, ¿verdad?, con la militancia activa, poder ir al encuentro de esta población que está siendo afectada por las decisiones de este gobierno o que también por la inacción, pues porque al final se trata de un tema donde no se está dando respuesta. En lo local es un tema muy palpable, o sea, los gobiernos locales no están atendiendo las demandas de la población. Y en esta estructura que se ha creado desde el gobierno, donde se concentra poder, donde se concentran las decisiones, los mismos recursos, es mentira que vas a llegar ahí. Y la gente está, digamos, experimentando ese tipo de señalamientos, ¿verdad? Los está manifestando. Entonces ahí es como nosotros también recuperamos la confianza y la credibilidad. Y en eso procuramos, o al menos yo lo digo también de manera particular desde los espacios en los que nos corresponde, ser coherentes. Primero, con lo que la militancia espera que sea un funcionario del FMLN donde estemos, ya sea la asamblea, un gobierno municipal, el consejo, que sabemos que hay muchos lugares donde no somos gobierno local, pero estamos en los consejos plurales, siendo coherentes con eso, con esa aspiración. Y en ese proceso nos encuentra ya casi el 2024, o sea, ya estamos a las puertas, ¿verdad?, de ese proceso que además tiene escenarios bastante complejos, como lo que ya hablamos previamente, una institucionalidad en materia electoral que pareciera plegada a una agenda particular y no, digamos, en su composición mayoritaria, y no hacer valer la ley electoral en un escenario donde se puede dar un tema de una reelección. O sea, hay muchas cosas que están, ¿verdad?, en el marco del proceso electoral del 2024. Otro tema de modificaciones de ley que están ahí pendientes, ya casi por tomar decisión, que también podrían ser fuente de vulneración a todo el sistema, si es que no se dejan garantías para que la voluntad popular realmente se refleje en ese proceso. Entonces, estamos ahí preparándonos. Espero yo que seamos, digamos, capaces como partido, como sujeto histórico de lucha, de dar esa batalla en el plano de la lucha electoral a la altura de lo que el momento requiere, así como el FMLN jugó y ha jugado a lo largo de la historia desde que pues se conforma diferentes roles de acuerdo al momento, y creo que ahora hay vigencia suficiente para nuestro proyecto, y lo importante es que seamos capaces nosotros, quienes estamos ahí, ¿verdad? Y no lo digo por la militancia, sino que desde las estructuras de dirección y de conducción, de llevar este proceso. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Anabel, hay otros temas también económicos importantes, y es una posible reforma al tema de pensiones. Mucho se ha estado hablando en el tema, hay una gran expectativa, lo ha anunciado el presidente, el ministro de Hacienda, que la necesidad de una reforma de pensiones, pero no hay mucho detalle. No ha sido enviado todavía el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Lo único que se ha dicho es que sería pensando en la población, específicamente en el cotizante, para tener una pensión digna. Hay propuestas desde el 70%, 50%, y esto genera mucha especulación y mucha expectativa también el tipo de sistema que podría ser. Sí, hay mucha incertidumbre en torno a este tema, y creo que es válido, ¿verdad? La población cotizante tiene mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar alrededor del sistema de pensiones, teniendo en cuenta que definitivamente hay muchos problemas que resolver en torno al tema de pensiones, y lo que se haga al respecto debe ser producto de una amplia consulta. Es lamentable que solo vengamos escuchando el ofrecimiento de que ya va a llegar la propuesta. Desde el año pasado, en septiembre, dijeron que el 15 de octubre.
Estamos ya al 25 de julio de 2022 y no se sabe ni siquiera qué ha sido el mecanismo, cómo ha sido la metodología para formular lo que dicen que van a presentar. Entonces, hay suficientes razones para que la población tenga temor de lo que vaya a salir al respecto, teniendo en cuenta también diferentes, digamos, elementos que forman parte del sistema de pensiones tal cual lo conocemos ahorita. Yo debo decir de que no es una única cosa la que se debe valorar, son muchos elementos, pero lo principal es que sea desde los sectores, los actores involucrados, y aquí hablo de los trabajadores, trabajadoras y también de los pensionados, que ya gozan de este derecho, que ya son beneficiarios de esta prestación, que tienen opinión, tienen valoraciones y deben de ser tomadas en cuenta. Y cuando digo que debe consultarse, que no se haga en el esquema de lo que sucedió con la ley de aguas. Y ponemos ese ejemplo porque miren, ahí montaron una comisión ad hoc, ahí pasó diferentes sectores, pero a las horas de las horas, en la aprobación, las opiniones, las demandas, aquellos puntos que incluso ellos dijeron que eran no negociables, no fueron incorporados. Y entonces no es correcto que se vaya a replicar eso mismo en torno al tema de pensiones. Uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema es la exclusión, la cobertura. En El Salvador, solo 1 de cada 4 personas económicamente activas que están trabajando tiene la oportunidad de cotizar. Claro, esto tiene a la base el esquema, ¿verdad? O toda la estructura laboral que tenemos como país, donde la gran mayoría está desde la informalidad. Entonces, eso es un elemento a considerar, cómo ampliar la cobertura, cómo garantizar que sea universal. Y acá tiene algo, y yo siempre lo voy a mencionar, uno de los primeros pasos que se dio en torno a esto fue la pensión básica universal. ¿Cómo le das a la población mayor que ya aportó en su vida productiva al país un derecho que está consagrado en la Constitución, en el artículo 50, y es obligación del Estado garantizarlo, alguna prestación, aunque no haya podido tal vez cotizar? Todo eso debe ser tomado en cuenta. El otro punto es cómo garantizas un beneficio. En este sentido, la tasa de reemplazo, ¿verdad? No, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje, por ejemplo, que ahora una gente dice, ay no, si yo estoy ganando $1,000, por ejemplo, alguien que gana, porque ese es otro problema que tiene también el sistema, los bajos salarios en nuestro país de manera generalizada, no solo el salario mínimo. Si alguien gana $1,000 y va a pedir que le hagan el cálculo actualmente porque ya cumplió la edad, que para las mujeres es 55 años, para los hombres son 60 años, y trabajó los 25 años que requiere, le dicen que va a tener alrededor de la mínima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda esa tasa en un porcentaje más o menos del 30-32%. Y ahí es donde sale la petición del 70, del 60. Pero ¿cómo hace sostenible eso? Porque en tu cotización mes a mes no es cierto que, digamos, aportes ni siquiera el 30%, sino que es menor. Entonces, hay que también analizar la perspectiva de garantizar mejores pensiones, algo que le dé a la gente condiciones dignas en su momento de retiro, pero además cómo lo hace sostenible en el tiempo. Y ahí vienen esquemas, por ejemplo, como el que funcionaba en el sistema público antes de la privatización, que es el sistema de reparto, donde está la figura de la solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Que los jóvenes o quienes estamos aportando damos y contribuimos para que se pueda pagar la pensión. Pero todo eso, al menos este gobierno ya debería de estar hablando de cómo visualiza este tema, pero no se sabe. Y ahí me refiero a estos puntos que, digamos, son algunos. Y además hay que tener en cuenta y no dejar de lado otro tema que está ahí inmerso, que tiene que ver con las finanzas públicas, la deuda, porque en el tema de la deuda pública, alrededor de un 20, y yo creo que ahora es a casi el 22% de toda la deuda, es deuda de pensiones, es decir, es deuda que el gobierno ya tiene al fondo de pensiones, porque desde el 2006 se crea un fideicomiso para que se dé ese esquema, ¿verdad? Que el gobierno toma prestado del fondo para pagarle a los pensionados. ¿Por qué? Porque la obligación del Estado de pagar
ahí está, no se puede obviar, está dada el mandato por Constitución, pero el Estado ya no percibe cotizaciones. Entonces es un tema tan complejo que es totalmente válido que la población sienta temor. Pero ¿es posible pagar una pensión de un 70% a una persona o es técnicamente imposible? Llegar a montos así de altos como las propuestas. Hablo del tema de la sostenibilidad y yo debo reconocer que en la legislatura anterior hubo propuesta de una aglutinado de organizaciones que, por ejemplo, planteaban, creo que ellos iban a un beneficio del 60%. Se llama beneficio definido, porque actualmente la ley no da un porcentaje fijo, correcto, sino que te hacen un cálculo dependiendo de lo que lograste ahorrar y otras cosas más. Ese tenía a la base un estudio actuarial. Cualquier cosa que se vaya a aprobar, primero debe salir de la gente, ¿verdad?, de los actores principales, y de la sostenibilidad se verá a través de ese estudio. ¿Y qué es ese estudio actuarial? Miren, ahí se meten en una base todos los datos, ¿verdad?, los cotizantes, el tiempo de cotización, las edades, el monto, para garantizar, digamos, para determinar cuánto tiempo puede durar ese sistema. Hay que tener, digamos, claro que no solo es un tema específico, porque la discusión en la semana pasada, yo aquí voy a reafirmar algo, como partido no acompañamos la privatización en su momento, ¿verdad? Creemos y por principio siempre hemos dicho que ninguna privatización de un servicio público es válida, ¿verdad? No creemos en eso, a eso mismo planteábamos en torno al tema del agua, en este tema, en la salud, en la educación, siempre lo hemos dicho. Pero ahora pareciera que el discurso oficial ha tratado de llevar la discusión, y eso lo digo por algunas publicaciones que salieron en las redes sociales de algunos diputados de Nuevas Ideas la semana pasada en torno a la administración. Ese es uno de los ejes que se debe ver. ¿Quién administra? Porque se debe tocar. Y eso yo no digo que no, pero no es lo único, porque no es solo cambiando de manos de quien administra que se van a solventar todos estos problemas. Muy bien. Anabel, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle, se nos quedaron algunos temas pendientes para una próxima plática también, pero queremos agradecerle que nos haya acompañado. No, al contrario, Eduardo, el placer es mío de poder estar acá con ustedes, agradecer nuevamente el espacio y siempre en la disposición de poder acompañarles cuando ustedes lo consideren oportuno, y gracias también a la población que estuvo pendiente de esta transmisión. Muy buenas noches para todos y todas. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.